Bueno, y ya estamos en comunicación con Gustavo Ciampa, uno de los referentes de la corriente de abogados laboralistas 7 de julio. ¿Cómo te va, Gustavo? Nora Anchar te saluda. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un Muy gusto estar bien. en tu programa. Bueno, igualmente bienvenido. Después vas a tener que pagar un peaje porque la primera vez pagan peaje. Ah, no me digas. Sí, Bueno, sí, bien sí. hallado, Te además. voy a contar, te voy a contar después de qué se trata Dale. el peaje cuando terminemos. Bueno, en estos días yo vengo preocupada en todo caso por la liviandad lingüística del vocero presidencial cuando califica a las organizaciones sindicales y sus acciones como terrorismo, subversión, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Ustedes, desde el Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales, de la FAOS, ¿han analizado este tema? ¿Qué se piensa? Mira, es muy grave. Yo creo que la pretensión de demonizar a las organizaciones sindicales, a los trabajadores sindicalizados, a los trabajadores que participan y se suman a acciones colectivas, eh, digamos, no descalificar políticamente, sino llegar a este punto de calificarlos de terrorismo, hablar de terrorismo sindical, hablar de que una huelga en el marco del transporte aerocomercial es secuestrar pasajeros o privar ilegalmente de la libertad de pasajeros, es muy grave. Esto pasa de la cuestión, digamos, sobrepasa la discusión política, sobrepasa. Yo hoy traía a colación, vos recordarás, Alfonsín Ubaldini, ¿no? Cuando Alfonsín lo llamaba llorón a Saúl y Sí, Saúl le contestaba en una plaza multitudinaria, le decía, llorar es un sentimiento, pero mentir es un pecado, ¿no? Imputándole a Alfonsín que mentía. Eso era disputa política. claro. Calificar de terrorista no es disputa política. Imputar la comisión de delitos graves como el secuestro no es disputa política. Es muy grave y en esto quiero traer, si me permitís, a colación algo importante desde el punto de vista jurídico. Tengo de formación profesional, soy abogado, que es algunas cuestiones que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Ujú. materia de derecho de huelga, que en nuestro país obligan al Estado. En esto quiero ser claro. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que hizo es interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es la última intérprete y autorizada de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene en nuestro país la misma jerarquía que la Constitución Nacional, porque así lo dispone la propia Constitución Nacional a partir de su reforma del año 1994. Con lo cual, lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos es en nuestro país obligatorio para todos los poderes públicos, nacionales, provinciales, municipales, pero además es obligatorio el acatamiento de los mandatos de la Corte Interamericana tanto para el gobierno como para el Poder Judicial como para el Poder Legislativo. Entonces, ¿qué dijo la Corte Interamericana? Te tiro algunos tips y vos me Sí, decís si te interesa profundizar en alguno y sí, profundizamos claro, un claro, poquito claro. más. ¿Qué dijo la Corte Interamericana hace escasos 3 años y medio? En algo que se llama Opinión Consultiva 2721, que es del 5 de mayo del 2021, en el que la Corte Interamericana interpretó lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos. Primero dijo, los estados tienen la obligación de adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para salvaguardar la libertad sindical, fortalecer a las organizaciones sindicales y garantizar la eficacia del accionar colectivo, del accionar gremial, ¿no? Es una obligación del Estado. El Estado debe garantizar la eficacia del accionar sindical. Y además dijo, el derecho de huelga es la herramienta más potente con que cuentan los trabajadores y trabajadoras para la defensa de sus derechos y sus intereses. Es un derecho humano fundamental, el derecho de huelga, y el Estado tiene la obligación no solo de respetar el ejercicio del derecho de huelga, sino de garantizar que los trabajadores, las trabajadoras y las organizaciones sindicales puedan ejercer eficazmente el derecho de huelga. Eficazmente quiere decir que logren el resultado buscado con el ejercicio del derecho de huelga. Ahora, ¿en qué consiste el ejercicio del derecho de huelga? Bueno, el derecho de huelga es una acción colectiva Sí. que, repito, está garantizado como un derecho humano y consiste en causar un daño. Es un medio de presión para la defensa de un derecho o para el, el logro de una reivindicación que se materializa causando un daño.
como forma de presión. Ese daño puede ser al empleador o puede ser a los poderes públicos o a Pero veces es a qué los feo, usuarios. digo, no sé, estoy como sensible a las palabras. Y decir ocasionar un daño, mejor decir ocasionar un conflicto, No, no, pero la materialidad es esa, ¿eh? No, no tengamos miedo, porque esto hay que reconocerlo, es un daño a través de la presión, claro, ¿eh? Como forma de presión, sí. como forma de presión. Entonces, esto hace a... Yo sé que la huelga, los usuarios, digamos, cuando la huelga no está claramente identificado el daño en el empleador, sino en el usuario, en el que va por una vía pública, causa molestias, pero es parte de la tolerancia con el ejercicio de los derechos en el marco de una sociedad democrática. Sí, igual la Entonces, palabra, yo les cambiaría la palabra daño por no, cualquier está otra, bien. porque digo, No, porque la si no, si simbología no, del si no, daño no, no es empática, no, no, no claro, bueno, provoca no es empatía. empática. Tenemos que... Porque si no, ¿sabes cuál es el riesgo si uno saca la palabra daño? Que cuando hay un daño te digan, eso no es ejercicio del derecho de huelga. Digamos, en la sociedad, las sociedades son muy complejas. Hay una falsa afirmación que es que los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos del otro. Esto asimila la sociedad a una cubetera. ¿Viste? En la cubetera vos tenés los límites marcaditos. No, las sociedades son complejas y las relaciones laborales son complejas y son por esencia conflictivas. Mm. Entonces hay causación de daño y tenemos que hacernos cargo de que el daño hace a la noción de la huelga, porque si no vamos a las huelgas inocuas, y las huelgas inocuas son no huelgas. Entonces, Podemos poner esto el está acento garantizado en como la un parte derecho humano, positiva ¿eh? del Pero ejercicio de claro, porque huelga, es una forma de... en el sentido de que hacer notar la importancia de mi trabajo y su ausencia durante una jornada implica que yo tengo derechos a tener un mayor salario. Es que no es necesariamente una ausencia. A Como veces si hago la huelga, huelga, no estoy. a veces la huelga se materializa con una no concurrencia a los lugares de trabajo o con un abandono de los lugares de trabajo, pero a veces no. A veces se materializa de otra forma, se materializa a través de trabajar más lento o de trabajar más Bueno, rápido lo que sea, o de parar un lo que me sector. refiero es que es a la consecuencia de no hacer mi trabajo en las condiciones óptimas para las que En la yo forma soy capaz habitual, de hacerlo. en la forma habitual, sí, pero eso causa un daño. Y sí, causa un daño. Bueno, está bien, no vamos a discutir más Pero alrededor de eso porque yo no pivotemos sobre la noción de daño, sí, si porque querés. yo como comunicadora te digo que decir, ay, hago huelga para hacer daño, No, no es lo más no, no, simpático no. que para No que la es gente hago sea huelga para empática. hacer daño. No, por eso yo te puntualizaba esto. No es hago huelga para hacer daño. Hago huelga para el logro de una reivindicación Claro, o para para que la se note defensa de un mi derecho. trabajo. Ahora, en eso hay un daño. Bueno, En la huelga hay está un bien, daño. está Es bien, está inherente, bien. pero no es para hacer daño. Doctor, usted se queda con el daño y yo me quedo con la reivindicación No, no me quedo de, con el daño, me de la quedo con la parte positiva. reivindicación. Lo que te digo es la materialidad. Si Está no, bien, ¿sabes está qué? bien, está No, bien, está esto es bien, como la porque si no me protesta. tengo que Mirá, quedar con la mirada de la ahora, Nación Más que dice que se ocasionó un gran daño a todas las personas que estaban en el y yo lo voy a aeropuerto. Y discutir yo y digo, digo, bueno, esto, sí, déjame terminar, por dale, favor. Y yo te voy a decir, sí, es cierto, sí, la gente sufrió las consecuencias de un paro digamos, te pongo, ni siquiera sé si poner el de los aeroportuarios de la última vez, porque ese es bastante conflictivo en tiempo y forma, además. Pero cualquier otra situación, como puede ser un paro de transporte, la gente tiene que entender que para poder llevar adelante su trabajo en tiempo y forma necesita el transporte. Y la persona del transporte tiene que estar bien paga. Y estas consecuencias son de todos nosotros. De hecho, cuando va alguien a hacer una entrevista, hace móviles, encontrás una parte que dice, me molesta que hagan paro porque los necesito, y otra parte que dice, me molesta, pero entiendo que ellos, igual que yo, merecen ganar mejor. sí. ¿No? Digo, hay gente que no lo ve como un daño, me refiero, que se solidariza con quien está haciendo la Me pasa huelga. en todos los
conflicto. ¿Y por qué se solidariza? Esto es como la protesta. Si vos la protesta no la visibilizás, si se arman los protestódromos, viste, allá lejos, bueno, los que quieren protestar que vayan allá al protestódromo lejos, donde no se Claro. visibiliza, donde no moleste a nadie. Bueno, eso no es la protesta. La protesta, para ser tal, tiene que ser visible. Con la huelga pasa lo mismo. Visible y Ahora, comprensible. pero totalmente, claro, Visible claro, y claro. comprensible, por eso Esto digo, para, generar para obtener el empatía. favor social. Claro. Esto para obtener el favor social. Eh, Ahora, ¿qué es lo que, además de lo que te venía diciendo, dice la Corte Interamericana, y esto es obligatorio para nuestro país? El Estado no solo debe respetar el ejercicio de los derechos, entre ellos el ejercicio del derecho de huelga, sino que además debe poner toda la estructura del Estado para garantizar que ese ejercicio del derecho de huelga sea eficaz. Eficaz quiere decir que logre su resultado, ¿eh? No estamos hablando del uso de medios, no. Eficacia es el logro de resultados, la capacidad de lograr resultados. Ujú. Entonces, digamos, fíjate, estamos con un Estado a cargo de un gobierno que está actuando en sentido contrario a lo que es su deber constitucional. Claro, eso sí. Dice, no se puede penalizar, dice la Corte Interamericana, el Estado no puede penalizar el ejercicio del derecho de huelga, no se puede sancionar a los trabajadores que ejercen la huelga. Y el Estado además debe garantizar que los empleadores privados tampoco sancionen a los trabajadores que ejercieron la huelga. Entonces, estos 15 despidos, de los 15 trabajadores despedidos por hacer huelga, Sí. son claramente ilegales, son inconstitucionales, más allá de que la ley Bases, sancionada por este gobierno, o sancionado durante el transcurso de este gobierno y entrada en vigencia en julio de este año, pretenda decir que el ejercicio del derecho de huelga constituye justa causa de despido, porque esto contraviene y vulnera derechos constitucionales, vulnera derechos humanos. La ley, la Corte Interamericana dice además esto, fíjate qué interesante, en función de cómo pretenden demonizar y los calificativos que les ponen al ejercicio del derecho de huelga, en el conflicto puntual de la aeronavegación, Ujú. pero esto, digamos, preparémonos porque es el inicio de la calificación de los conflictos. Sí. Digamos, esto no creo yo, y ojalá me equivoque, que sea un calificativo para este conflicto y nunca más se vuelva a estos No, para calificativos. nada. Está por Bueno, eso digo que la preocupación, por eso mi preocupación también por el lenguaje, bueno, fíjate. porque esto es, recién hablábamos con Daniel Jofra de la Federación de Aceiteros. Esto es la preparación del oído de la masa, del oído de la gente, de un término que no se había vuelto a usar en la Argentina hacía mucho tiempo. Tampoco, ni siquiera en la época de Macri se utilizaba la palabra terrorismo asociada a huelga o asociada a sindicatos. Tal cual, tal cual, tal cual, estamos de acuerdo. Por eso me interesa en reivindicar que es el ejercicio de un derecho y es un derecho humano. Claro, Y el ejercicio de un derecho humano, absolutamente. el ejercicio de un derecho, y más si es un derecho humano, no puede convertir en ilegal a ningún acto, menos aún en un acto terrorista. Si hay alguna subversión del orden constitucional, es lo que está haciendo el gobierno al calificar el ejercicio del derecho de huelga como terrorismo sindical o como privación ilegítima de la Claro. libertad o como secuestro. Fíjate, la Corte Interamericana además da el mandato a los estados, entre ellos obviamente al nuestro, de suprimir de sus ordenamientos jurídicos toda norma penal que pueda ser utilizada para perseguir el ejercicio del derecho de huelga. Claro. Esto quiere decir, no se puede entender ninguna medida incluida en las acciones comprendidas en el marco de un conflicto colectivo de trabajo, ejercicio del derecho de huelga, como delito. Y no Ahora se pueden convengamos que utilizar las figuras, para este no se gobierno pueden la utilizar las figuras delictivas para perseguir el ejercicio del derecho de huelga y no se pueden crear nuevas figuras claro. penales para perseguir el ejercicio Ahora, del para derecho de este huelga. gobierno la CIDH, como digamos, los pactos 2030, 2045 y todo lo demás, son elementos de la izquierda internacional que son enemigos de lo que este gobierno significa, con lo cual romper todos y cada uno de esos pactos vienen a ser parte de su ejercicio de poder. Sí, pero por ahora están en la Constitución Nacional. Claro, Por ahora, y además por ahora la Argentina los ratificó, los tiene incluidos en su Constitución Nacional y dicen que esos pactos internacionales se aplican en las condiciones de su vigencia. Esto quiere decir, porque así lo reconoció nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en las condiciones de su vigencia quiere decir que los tratados internacionales de derechos humanos se aplican en la Argentina
en la forma en que son interpretadas por los órganos creados por los propios tratados para interpretarlos. En el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe ser aplicada en la Argentina en la forma en que dice que debe ser interpretada la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso la importancia jurídica de lo que te estoy diciendo. Vamos a poder decir, sí, pero el Estado nuestro, el gobierno nuestro se lleva todo puesto, actúa todo al revés. En vez de garantizar el ejercicio del derecho de huelga, lo reprime. En vez de garantizar que los trabajadores no puedan ser, huelguistas no puedan ser sancionados, los sanciona. Crea o busca crear, y crea, como el protocolo de Bullrich, nuevas formas penales, nuevas figuras penales para perseguir el ejercicio del derecho de huelga. ¿Qué te digo desde el derecho? Desde el derecho te digo, esto es violatorio de la Constitución Nacional. Claramente. Y esto amerita llegar a los tribunales planteando a los jueces y que los jueces se hagan cargo de su rol. Y esto yo sé que también es difícil, como abogado. Te digo, no es que uno llega con una demanda y el juez va a decir, bueno, el tratado tal dice tal cosa, No, la claramente. Corte Interamericana dice tal, pero es lo que tendría que hacer. Porque Estamos además hablando con Gustavo Ciampa, abogado laboralista, integrante del Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales, que se llama FAOS, y que ¿desde cuándo existe? ¿Cuándo nació y por qué motivo? Mira, la FAOS nació allá por el año 2016-17, cuando fue la avanzada del gobierno de Mauricio Macri contra las organizaciones sindicales a partir de, digamos, las intervenciones de los sindicatos, la estigmatización de los abogados laboralistas cuando el presidente nos calificaba de mafiosos, de integrar una mafia junto con los jueces laborales, pedían el juicio político a los jueces laborales. Esto motivó que el gobierno de Macri fuera denunciado por varias organizaciones, entre ellas la que yo integro, FAOS. FAOS recién estaba surgiendo, recién estaban haciendo, pero sí la corriente de abogados y abogadas laboralistas 7 de julio. Vos me mencionabas al principio, junto con el CELS denunciamos al gobierno de Mauricio Macri por violación a los derechos humanos y tuvo que ir a dar explicaciones el gobierno de Mauricio Macri a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Montevideo en noviembre del 2017. Y FAOS nació, digamos, como una entidad que agrupaba a abogados y abogadas de sindicatos con independencia de la pertenencia gremial confederal, digamos, el sector del movimiento obrero que integraba cada sindicato. Acá dijimos, che, acá tenemos que hacer algo como abogados y abogadas, porque iba el embate del gobierno de Mauricio Macri iba desde intervenciones de sindicatos, estigmatización de dirigentes sindicales, represión de la protesta social, del ejercicio del derecho de huelga, hasta cosas como, no sé, trámites en el ministerio que no avanzaban, no daban una certificación de autoridades, que para que se entienda es una certificación de autoridades para un sindicato es como el DNI para una persona humana, es cómo acreditas que vos sos quien sos y que las autoridades del sindicato son quienes efectivamente son, que Ahora, esto es necesario para cualquier trámite. En aquel momento salieron, entonces ustedes se unificaron y salieron a pelear contra lo que en ese momento era un avasallamiento de derechos y contra la estigmatización y también el escrache público que se hacía en forma permanente respecto no solamente de los abogados laboralistas, sino de sus defendidos, esto es, las organizaciones sindicales. ¿Soñaste en algún momento que ibas a vivir un momento aún peor que aquel de 2018? No. A ver, cuando estábamos, yo era presidente de la Corriente 7 de Julio. Sí, porque te iba a preguntar por qué se llama 7 de julio para que la gente lo sepa. Dale, y ahora te lo digo, cuando estábamos en la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Montevideo, y el gobierno de Mauricio Macri, los representantes del gobierno de Mauricio Macri dijeron, bueno, el calificar de mafiosos es parte de la disputa política. Lo que yo decía es, en un país donde hay abogados laboralistas que están desaparecidos y que fueron asesinados por ser abogados laboralistas, tal cual, no es disputa política calificarnos de mafiosos. Y acá voy, mira, para contarle un poco a la audiencia por qué 7 de julio. El 7 de julio de 1977, plena dictadura cívico-militar, estaban secuestrados en la ciudad de Mar del Plata un grupo de abogados laboralistas, entre ellos el autor de la ley de contrato de trabajo, Norberto Centeno. La mayoría de ellos están desaparecidos. Norberto Centeno fue asesinado en la mesa de tortura, apareció su cuerpo torturado, lo tiraron al costado de una ruta, y 2
de los abogados que estaban detenidos fueron liberados, el resto está desaparecido, y el denominador común que había entre ellos era ser abogados laboralistas. Claro que Digamos, no sí, tenían la misma claro pertenencia que sí. política, no tenían el mismo tipo de actividad política, fue ser abogado laboralista. Yo digo, esto es una de las notas que muestra el carácter cívico-militar de la dictadura, porque Bueno, los abogados sí, laboralistas no era un tema de cuarteles, bueno, no, sí. no, no, Vos no había sabés interés que castrense. con el equipo estamos haciendo una investigación para un documental que va a tratar justamente de lo que nosotros creemos que fue el genocidio organizado contra la clase obrera y sus dirigentes en el 76, pero que arrancó probablemente como para poner así arbitrariamente un hito de iniciación con la ley 20.840 de 1974, ¿no? Donde comienza el germen de persecución a las organizaciones gremiales en sus expresiones públicas. Es muy fuerte. Nosotros encontramos una carpeta que da las indicaciones de parte de los tenientes coroneles en el marco de esa ley que se votó en Ujú, democracia, que ujú. lleva la firma de María Estela Martínez de Perón y que es la de las Tiri, etcétera, etcétera y demás, la usaron para utilizar a partir de ahí una serie de demandas represivas, decretos represivos al trabajo de al sector obrero. Y además encontramos un librito que se llama Marxismo y Subversión Ámbito Laboral, Ajá. donde hay un capítulo dedicado a los abogados laboralistas. Así que esto que estás Ah, mira. diciendo, sí, sí, ¿no lo conocías? Bueno, No, no, no lo sé, Nora. Después te pido que quedemos en comunicación porque me interesa. bueno, y a Me mí me va a encanta. interesar hablar con vos porque te queríamos preguntar aspectos de esa ley, pero para el documental, eso es por afuera. Te hago Dale, dale. Bueno, otra, vos fíjate, esperá, sí, el mismo sí, día del golpe, se suspendió la actividad gremial, fue intervenida la sí, CGT, claro, fueron sí, intervenidos sí, los sí, sí, sindicatos, obras sociales, se prohibió el ejercicio del derecho de huelga, sí, se sí. suspendió la negociación colectiva. Que, Pocos días después se transformó en un delito el bueno, ejercicio pero del que ya derecho de venía huelga. siendo delito, por eso esta ley 20.840 es muy impresionante, porque ya venía siendo delito muchísimas expresiones cuando veas la carpeta te va a impresionar porque está escrita hasta con una falta de ortografía, pero son las Ujú. típicas carpetas marrones de archivo que se utilizan en el Estado, ¿viste? Esas que se colgaban antes. Sí, sí, Bueno, y realmente es muy impresionante. Nos vemos esta semana si querés para dale, hablar de esto dale. porque a mí me tiene muy ocupada y al equipo lo tiene muy ocupado buscando los antecedentes. Estamos buscando reconstruir la jornada de ese noviembre de 1974 cuando esto se votó en el Congreso, ¿no? Ujú, ujú. Porque fue un antecedente muy complicado y encontrarlo en una carpeta militar doblemente significativo. Será por eso que estoy tan sensible al uso de las palabras del señor Adorni. Y todo esto porque uno puede ver un hilo conductor. Uno puede ver un hilo conductor porque la necesidad del achatamiento de las organizaciones sindicales necesariamente lleva por un lado, nada más que en aquel momento tuvieron a las armas de por medio, ahora ni siquiera hay Eh, una masividad de voto aprobando estas conductas, ¿no? Sí, sí, tal cual. Mira, no había pasado un mes del golpe que mutilaron la ley de contrato de trabajo, ¿no? Un Claro. tercio de la ley de contrato de trabajo fue entre derogado y modificado peyorativamente. Nunca pudimos recuperar, más allá de todos los avances que hubo durante la década de los gobiernos de Néstor y Cristina, que se recuperaron muchos derechos laborales, se ampliaron y se generaron otros, pero nunca se No, llegó a recuperar los no. derechos que fueron conculcados en la dictadura. Es que siempre Y pasa ahora, eso, y en ¿no? esto que Un vos decís lo poco. del hilo conductor, yo esto lo comparto y lo afirma siempre, digo, la matriz ideológica sigue existiendo. Digamos, la matriz de la pata civil de la dictadura militar, de la dictadura cívico-militar, y el modelo de sociedad que pretendieron implantar en aquel momento por la fuerza de las armas, con la represión, con las desapariciones, es el mismo tipo de sociedad que quieren seguir implementando. Y claro, Digamos, porque en definitiva, digamos, los militares fueron el brazo ejecutor, hoy sería la gente de Milei, el brazo ejecutor de políticas diseñadas por civiles
de mucho poder. En este caso pueden ser empresarios, pueden ser, vete tú a saber qué cosa. Y además basado también, ¿no? Haciendo pie en tremendos errores que venimos cometiendo en estos 40 años de democracia, los distintos partidos que le alfombraron el espacio para que llegue Milei. Eso también hay que decirlo, ¿verdad? Sí, sí. Eso también hay que decirlo. Así es. ¿Querés pagar el peaje? Sí, seguro. Dale, contame del peaje. Espera, déjame decirte algo. Sí, por Nosotros favor. tenemos que reconocer los errores, pero no somos los responsables directos de esto. Digamos, la política del gobierno de Milei es política del gobierno de Milei. Nosotros No, tuvimos está bien, errores pero que es permitieron la que política Milei- del gobierno de Milei se lleve con este alto grado de aceptación, sí tenemos responsabilidad. Sí, sí. Son muchísimos años en que creímos, yo tengo esta postura, en que creímos que las batallas estaban ganadas, que la batalla cultural tenía una solidez que no tenía, y nos dedicamos como a otra cosa. Y ahí, Yo digo, no hay conquistas irrevocablemente adquiridas. claramente, Hay que sino usar el espejo retrovisor y mantenerlas permanentemente. es como un matrimonio, ¿viste? Que dicen que las parejas todos los días se recontratan y todos los días Sí, tienen sí. que regar la plantita, qué sé yo. Ujú, Bueno, ujú. esto es más o menos lo mismo. Todos los Sí. días hay que recontratar con la sociedad y que te comprenda y que te entienda y que además sienta que en sus manos tiene un poder, pero que no necesariamente tiene que esperar el derrame estatal para ejercer ese poder. Digo, es una larga conversación. Un día, si querés, te invito con nuestra común amiga Silvia a la Dale, mesa dale, con gusto. y charlamos largo y tendido de estas cosas. Claro que sí. Contame del peaje. Vamos al peaje. El peaje simplemente es contarme, si te acordás, a qué edad empezaste a trabajar, o en todo caso, un poquito más liviano que a qué edad, porque seguramente vas a decir porque te recibiste de abogado, sino a qué edad ganaste tus primeros mangos, que sostuvo qué cosa, o sea, qué te compraste con eso, y si te acordás cuánta plata fue. Tu primer laburito. A ver, no, mi primer laburo no empezó en la profesión. Mi primer laburo empezó cuando era estudiante, primeros años de la carrera de abogacía, en un estudio jurídico. Después me tuve que poner a laburar para ganar en los estudios jurídicos, o sea que, o por lo menos pagaban mal, pero yo creo que siguen pagando mal. Sí. Y después me tuve que poner a laburar para tener un sueldo, porque me venía un hijo, Nicolás. Yo era muy pibe, muy jovencito, no, muy pibe. Entonces me tuve que poner a laburar como empleado administrativo en una textil. Fui empleado textil. Ah, mira. Sí. Y después, bueno, después de un tiempo ya me fui de ahí, conseguí otro trabajo mejor y nada, después me recibí de abogado y empecé a laburar como abogado. Y siempre me quise dedicar al tema laboral. Entonces, yo lo que recuerdo, yo no me acuerdo, el primer caso que tuve fue un caso, bueno, recién recibido, con un amigo de la facultad, que del suegro de él, que lo defendimos mal. Claro, no teníamos experiencia. Pero a mí me marcaron mis primeros casos laborales, porque desde ahí me di cuenta que en los juicios laborales no se disputan principalmente, en muchos casos, cuestiones económicas, sino cuestiones de dignidad. Totalmente. Entonces, vos, digamos, y esto a veces me tocó decirlo y me gusta contarlo, en charlas donde hay jueces, juezas, funcionarios judiciales, empleados, para sacarlos de la inercia de que cada juicio es algo de contenido económico. Y en los juicios va la autoestima, va la dignidad, va esto, digamos, menciones de clientes, doctor, yo quiero una sentencia que diga que tengo razón, yo quiero una sentencia que diga que yo no incurrí en ese incumplimiento, Claro. yo quiero una sentencia que me dé la razón, por supuesto que me repare el daño, digamos, porque la reparación de los daños muchas veces es económica, pues no Sí. puede haber reparación en especie, pero lo principal que se juega en juicio, es que se juega así, Y que quede se juega escrito. entre comillas, es la dignidad y que yo tenga razón. Y que la quede gente escrito, ¿no? Que quede Claro, y escrito. el cliente, el trabajador, trabajadora, las mayores emociones, que además son las mayores satisfacciones profesionales, ¿no? No pasaron por el tema de la guita, sino por el tema de ver plasmada una cuestión de justicia y el restablecimiento de la dignidad afectada a un trabajador o una trabajadora. Muchísimas gracias por haber pasado por la columna vertebral Historias de Trabajadores. Nora, me encantó estar en el programa, aunque tengamos discrepancia sobre la No, pero lo mío es sustancialidad comunicacional. de la huelga. No, me encantó. No, me encantó en serio. ¿Sabés qué pasa? Es estrategia de comunicación. Dale. Uno tiene el oído acostumbrado a darse cuenta que a veces se puede decir lo mismo sin que del otro lado te lo levanten desde el costado más incomprensible. Hay un montón de cosas que nos pasa eso, ¿eh? Dale. Hay un montón. Yo estaba mirando ahora
está puesto en el estudio, el televisor, y estoy viendo la discusión bizantina acerca del tema de la ESI y cómo se comunica y cómo se dice. Y yo digo, claro, es que a veces cierta crudeza de conceptos, no sé, Ujú. a lo mejor no estamos preparados para decirlo de esa manera, nada más, simplemente, pero en lo nodal estamos completamente de acuerdo. Lo mío Claro que sí. es un tema discursivo, lo mío es un tema Dale. discursivo. Nora, un gusto haber estado en el programa. Muchísimas La seguimos gracias cuando vos y, quieras. y quedemos en contacto, ¿eh? Vos ya tenés mi teléfono, así que llámame y si nos podés recibir esta semana, charlamos tranquilos. Dale, Dale. claro que sí. Ok, muchísimas gracias. Chau, Un chau. abrazo, gracias. Chau.